Hola a todas, espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo una semana muy bonita. En esta ocasión, este video es para las alumnas del nivel 1 del curso de idioma mandarín. Como bien saben, entonces ustedes el día de hoy nos toca cubrir el tema 4-GAC4, que como bien lo saben por la nomenclatura, es de la guía de adecuación curricular número 4. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la identificación de tonos utilizando números y también vamos a hablar sobre la ausencia de tono. ¿Ok? Entonces, son dos temas realmente, pero son sumamente fáciles y el motivo de esta identificación de tonos utilizando números es porque tal y como ustedes lo vieron ya en su guía de adecuación curricular, yo ahí les puse una notita diciéndoles que esto nos va a servir para el siguiente tema que vamos a aprender, que ese pues es de bastante importancia porque vamos a aprender en ese momento dónde es que debemos colocar un tono. Entonces, bastante atención con esto, por favor, ya que a pesar de que es bastante básico, bastante sencillo, nos va a ayudar mucho en el siguiente tema. Y la ausencia de tono, que realmente también es algo bastante importante. Empezamos entonces hablando un poquito sobre los tonos identificación por símbolos. Esto es algo con lo que ustedes ya están bastante familiarizadas, es la forma en que hemos identificado desde un inicio, desde que empezamos a aprender el idioma. De esta forma es como aprendimos a identificar los tonos. Entonces, realmente los tonos en mandarín se pueden identificar de varias formas cuando estamos utilizando pinyin. Cuando se utiliza el bopomofo, que como ustedes bien saben, nosotras no utilizamos bopomofo, sino que utilizamos mejor el pinyin. Ustedes se pueden familiarizar más rápido con el pinyin porque estamos haciendo uso entonces del abecedario. Pero utilizando el bopomofo, asimismo también colocan los símbolos, es decir, de cualquier forma, ya sea en pinyin o en el bopomofo, siempre necesitamos los símbolos de los tonos para poder saber de qué forma es que debemos pronunciar ese carácter, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas, pero nosotros principalmente siempre vamos a utilizar entonces los símbolos que identifican a los tonos, a no ser que yo se los indique que vamos a utilizar la identificación por números, que va a ser el caso del siguiente tema. ¿Ok? Entonces, lo más común es que vamos a identificar los tonos entonces utilizando sus símbolos y es de la forma que lo hemos trabajado desde el inicio de que ustedes empezaron a aprender el idioma hasta el momento. Entonces ustedes ya saben bastante bien que el primer tono se identifica con este símbolo. Les llamamos símbolos porque definitivamente, como ustedes lo notan, no son letras, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les llaman los símbolos que identifican a los tonos. Tenemos entonces este símbolo que ustedes ya reconocen bastante bien, que es una línea pequeñita que se le pone en la parte superior al pinyin y esto identifica entonces que la palabra debe pronunciarse en primer tono. Luego tenemos el segundo tono, que como ustedes bien recordarán es un tono que va hacia arriba. Entonces aquí tenemos el símbolo, si ustedes se dan cuenta también, ¿verdad? Entonces es un símbolo que va subiendo. Tenemos el tercer tono, ¿verdad? Si lo pensamos bien, incluso el símbolo, perdón, que identifica al tono tiene sentido, ¿verdad? Porque el primer tono, por ejemplo, sabemos que es un tono estable, sin cambios y efectivamente entonces tenemos una línea horizontal que no lleva cambios, ¿verdad? Es una línea horizontal recta. Luego tenemos el segundo tono que, como habíamos dicho, es un tono que va hacia arriba, es un tono que sube. Entonces aquí, como lo podemos ver, el símbolo, eso es lo que me va indicando, ¿verdad? Subir. El tercer tono también lo describe, ¿verdad? Es un tono que baja y que posteriormente sube. Y si notamos entonces el símbolo también, ¿verdad? Baja y sube. Y por último entonces tenemos el cuarto tono, que es un tono rápido, un tono corto y un tono que va hacia abajo. Podríamos decir que es lo contrario del segundo tono, ¿verdad? Entonces, el cuarto tono,
como lo podemos ver acá, el símbolo es al contrario incluso del segundo tono. Este viene de arriba hacia abajo. Recordemos que con el segundo tono subimos, ¿verdad? Es decir, de abajo hacia arriba, mientras que con el cuarto de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto realmente ustedes ya están bien familiarizadas cuando adquirimos, nuevo vocabulario. Tenemos nuestro vocabulario con la columna del pinyin y de esta forma, con estos símbolos, es como entonces nosotras identificamos cuál es el tono con el cual se debe pronunciar esa palabra. Entonces, pasando ahora con los tonos, pero identificándolos por números, ¿ok? Los números, los números para identificar tonos, aunque podríamos decir que es menos común, esto va a ser algo, la verdad, bastante escaso, algo bastante raro, porque como les mencionaba, normalmente van a estar identificados con símbolos, no con números, pero también es válido, ¿sí? No es porque esto no se entienda o no esté correcto, lo que sucede es que es más común identificarlos por cada símbolo de los tonos. Entonces, también los podemos identificar con números y si vamos a utilizar entonces este método que como yo ya les dije, lo vamos a utilizar únicamente cuando yo se los indique, ¿verdad? Normalmente vamos a hacer la identificación utilizando los símbolos. Pero, tal y como es el caso en este tema y en el siguiente tema, entonces, cuando utilizamos los números para identificar el tono, debemos colocar primero el pinyin de cada uno de los caracteres, es decir, por sílaba. Y bastante ojo con esto, por favor. Porque no estamos hablando, en el caso de que hay algunas palabras que tal vez tienen varios caracteres, como por ejemplo sería woman, ¿sí? Que lo pueden encontrar en su vocabulario de pronombres personales, ¿sí? Wo, entonces wo significa yo, pero junto con esta palabra es men, entonces ya significa nosotros, se vuelve plural, ¿verdad? Por lo tanto acá, como ustedes bien recordarán, tendría entonces dos caracteres, el carácter que pertenece a wo y el carácter que pertenece a men. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Me indica esto, que debo colocar entonces, en dado caso que esté utilizando la identificación por números, debo colocar el número del tono después de cada una de las sílabas. Es decir, después de cada una de las sílabas que pertenece a cada uno de los caracteres. Por lo tanto, entonces no sería correcto, así como en este caso ustedes pueden notar, solo tengo un tono acá. Y la segunda palabra no tiene tono, ¿verdad? Tiene ausencia de tono. Entonces, no sería correcto que si lo voy a colocar en números, yo hiciera esto, ¿verdad? Y el número 3 que sería del tercer tono. ¿Por qué? Porque entonces lo que se va a entender es que el tercer tono pertenece a esta palabra. Y eso no es lo que quiero dar a entender, ¿verdad? Lo que quiero dar a entender es que el tercer tono pertenece a esta primera palabra, a esta primera sílaba, ¿verdad? Entonces, bastante ojo con eso, porque entonces el número debe colocarse después de cada sílaba a la cual corresponde. Entonces, acá debo colocar wo, número 3, ¿verdad? Porque es el tercer tono, y men, que no tiene tono, lo dejo únicamente así. Ya voy a explicar esto también. Por lo tanto, entonces, como ustedes ya se pudieron haber dado una idea con esto, el primer tono, si lo vamos a hacer por identificación de números, el primer tono se va a representar con el número 1, ¿verdad? Prácticamente podríamos decir que estamos siguiendo un orden acá, ¿verdad? Entonces, el segundo tono lo vamos a representar con el número 2, el tercer tono lo vamos a representar con el número 3, y el cuarto tono lo vamos a representar con el número 4. Ahora bien, cuando se presentan los tonos con números, estos se colocan del lado derecho del pinyin, ¿verdad? Bastante importante siempre recordarnos de eso. No lo debemos colocar. Recordemos también lo que decía aquí, que debe ir seguido del pinyin de cada uno de los caracteres, ¿ok? Y también debemos colocarlo entonces al lado derecho, ¿ok? No debemos colocarlo
del lado izquierdo, ¿ok? Primero queremos saber cómo es que se va a leer esa palabra y luego entonces tendríamos la información del tono que le debo asignar a esa palabra, ¿verdad? Entonces, también bastante cuidado con eso, que debemos colocarlo a la derecha del pinyin. Ahora bien, antes de pasar a algunos ejemplos acá, vamos a hablar un poquito sobre la ausencia de tono, es decir, la pronunciación neutral. En algunos casos he notado algunas alumnas, por ejemplo, que me mencionaban que habían 5 tonos en mandarín. Realmente en mandarín solo tenemos 4 tonos, porque lo que en algunas ocasiones se le llama el quinto tono realmente no es un tono, ¿sí? Es como que nosotras dijéramos en español que todas las sílabas tienen acento, ¿verdad? Pero que no se les coloca el acento escrito, ¿sí? Entonces, realmente, si no existe el tono, ¿sí? Es realmente porque no lo podemos colocar, es decir, no vamos a hacer ningún cambio en cuanto a la pronunciación de esa palabra. Por lo tanto, entonces, en mandarín solo existen 4 tonos y luego lo que en algunas ocasiones se le llama como el quinto tono realmente es una ausencia de tono, ¿ok? Es decir, que no existe tono. Por eso entonces se le llama mayormente como una pronunciación neutral. ¿Por qué una pronunciación neutral? Porque no hacemos ningún cambio, no hacemos ningún énfasis, es decir, no hacemos ningún tono en particular, ¿verdad? Es una pronunciación más relajada. No es una pronunciación alargada, tampoco es una pronunciación súper corta o súper rápida, simplemente es una pronunciación normal, es una pronunciación neutral, ¿ok? Entonces, cuando ustedes en algunas ocasiones, tal vez en los vocabularios, se han dado cuenta de que no hay ningún tono en alguna de las sílabas o en alguna de las palabras, esto entonces no es un error, ¿ok? Lo que sucede es que son palabras que no tienen un tono, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, como realmente no hay ningún tono, como es una ausencia de tono, no le podemos poner ningún símbolo que lo represente, o si estuviésemos usando los números, tampoco le podemos asignar un número, porque realmente es un tono que no está, es una ausencia de tono. En ese caso, entonces, lo que se hace es que no se representa, ¿ok? Entonces, no le vamos a asignar ningún número y cuando ustedes miren palabras, que ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos también, como n, por ejemplo, que no tienen ningún tono, no es que se me haya olvidado colocarle el tono, lo que sucede es que es una palabra que tiene una ausencia de tono. Por lo tanto, no le debo escribir yo el número 5 al lado porque, como les mencionaba, realmente el quinto tono no existe, ¿sí? Lo que sí existe es una ausencia de tono. Entonces, al no colocarle yo ningún número y al no colocarle ningún símbolo, porque la ausencia de tono tampoco se puede representar con ningún símbolo de algún tono, entonces ya automáticamente se entiende que es una pronunciación neutral. Pasemos entonces ahora a algunos ejemplos para que ustedes puedan darse una mejor idea de cómo es que funciona esto de los números. Pero yo creo que ya para este momento ustedes ya se dieron cuenta que es algo bastante sencillo y no van a tener ningún problema con esto. Entonces, tengo acá esta tablita donde voy indicando el carácter, el pinyin, utilizando símbolos para identificar los tonos, el significado en español para que ustedes se puedan orientar, pero ojo que todo el vocabulario que voy a utilizar para dar ejemplos es vocabulario que ustedes ya conocen. Entonces, siempre les recuerdo, por favor, aunque ya sea un vocabulario de la unidad pasada, de la primera unidad, de la segunda unidad, no importa, hay que estar repasando constantemente para que eso nos sirva a mantener la información fresca, porque en algún momento vamos a ir integrando todos estos vocabularios que hemos aprendido. Y por último, entonces les voy a ir dando el ejemplo de cómo nos quedaría entonces
el pinyin utilizando números. Tengo acá entonces el primer ejemplo, nin, que como ustedes recordarán, este es el carácter que se utiliza para ustedes, un carácter formal, y lo utilizo entonces cuando quiero dirigirme a una persona. En vez de decirle tú, que sería ni, ¿verdad? Puedo decir nin, que entonces ya le estoy diciendo usted. En pinyin este entonces es segundo tono y como lo pueden notar acá tengo el símbolo del segundo tono que va hacia arriba. Y entonces si lo quiero identificar con números, me quedaría así, ¿ok? NI y el número 2, ya que estoy identificando el segundo tono, ¿ok? Vamos con otro ejemplo. Tengo acá li, que es en tercer tono, como pueden notar ustedes acá, ¿sí? Tengo ahí indicado entonces con el símbolo que representa el tercer tono. Es un apellido común en mandarín. Y si lo quisiera entonces colocar en pinyin utilizando números, coloco entonces la sílaba li y entonces coloco el tercer tono, ¿verdad? En números, recordándome que siempre debo colocarlo a la derecha de la sílaba, ¿verdad? Tengo este otro ta, primer tono, ¿verdad? Podemos ver acá el símbolo del primer tono que representa, este carácter, perdón, significa el. Por lo tanto, me quedaría así. Y el número 1 identificando al primer tono. Ahora acá tengo Xing, que significa apellido y por lo tanto, como puedo ver acá, ¿verdad? Es cuarto tono. Entonces, no coloco el tono acá, ¿verdad? Porque estoy haciéndolo de forma numérica y coloco el cuarto tono entonces al lado derecho. Vamos acá con este ejemplo que les había mencionado en la diapositiva anterior, n, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, como no tiene tono, no lo estoy leyendo no, ¿ok? Ni le estoy aplicando ninguno de los cambios que se darían con cualquiera de los otros tonos. Simplemente tiene una pronunciación neutral, tiene una ausencia de cambios. No lo estoy pronunciando ni de forma rápida, ni hacia abajo, ni hacia arriba. Simplemente se pronuncia normal, no, ¿ok? Este es un indicador de pregunta. Lo venimos trabajando desde la primera unidad. ¿Cómo quedaría entonces? Ya saben ustedes ahora que como es una ausencia de tono, ¿verdad? No lo podemos identificar con el número 5, ¿sí? Porque ya saben que no hay tono número 5, ¿sí? No hay un quinto tono, está la ausencia de tono. Entonces, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo indico que no hay tono para esta palabra? Simplemente entonces escribo n y no le coloco ningún número acá, ¿ok? Porque no tengo ningún tono que indicar. Hay una ausencia de tono, ¿verdad? Vamos ahora con otros ejemplos acá. Entonces ya van a ver algunas palabras que tienen 2 sílabas y lo mismo daría si tienen palabras, por ejemplo, con 3 sílabas, ¿sí? Entonces acá tenemos Kuei-Xing, ¿ok? Ya son 2 sílabas. Ustedes bien recordarán que cada carácter tiene una sílaba. Ustedes ya saben también que el mandarín es un idioma monosilábico y por lo tanto cada palabra solo tiene una sílaba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es cierto, tenemos 2 sílabas, pero lo que pasa es que es la unión de estos 2 caracteres, de cada carácter individual que representa una palabra, que forma una nueva palabra, ¿ok? Entonces, de cualquier forma, siempre sabemos que aún es una sílaba por carácter, ¿ok? Entonces, ustedes saben que kuei es una sílaba que representa a este carácter y xin es la segunda sílaba que está representando a este carácter. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Acá entonces debo colocar kuei primero y bastante ojo con esto. Debo colocar seguido de su tono
y luego la segunda sílaba con su tono, ¿ok? Entonces acá yo debo colocar ya el 4 porque es cuarto tono y luego la segunda sílaba shin y cuarto tono nuevamente, ¿ok? No sería correcto, por ejemplo, que yo copie toda la palabra, ¿sí? Kuei shin, y que al final le ponga un 4, porque diga, ah, bueno, como los dos son cuarto tono, entonces se va a entender que cada uno, que los dos son de cuarto tono. Si llegáramos a hacer eso, si llegáramos a eliminar este y solo colocáramos el del final, lo que vamos a estar dando a entender es que el primero no tiene tono y que el segundo tiene cuarto tono. Entonces ahí bastante ojo con eso, que a cada uno le debemos indicar cuál es su tono. Recordémonos también que en mandarín tenemos, así como lo acabamos de aprender, ausencia de tono. Entonces, si yo excluyo el colocarle este cuarto tono acá, lo que va a pasar es que se va a dar a entender que este es un tono neutro, que tiene ausencia de tono, ¿ok? Y eso no es lo que queremos dar a entender. Vamos con otro ejemplo. Tenemos acá xianshan, que es primer tono, ¿verdad? Entonces, esto ustedes recordarán significa señor y por lo tanto me quedaría xian, que es primer tono, y sheng, que es primer tono también. Entonces me quedaría xian 1, sheng 1, ¿ok? Y nuevamente entonces, tampoco sería correcto que yo venga y quite este 1 de acá y lo pase para acá, ¿sí? Porque entonces ni siquiera se va a entender, porque va a ser xian shen y luego va a ser un número 11 en números naturales, pero no se va a entender qué es lo que estoy tratando de indicar. Recordémonos entonces que cada sílaba, cada pronunciación con su tono. Cada pronunciación con su tono. Vamos ahora acá a otro ejemplo y acá, como se pueden dar cuenta, tengo el segundo carácter con una ausencia de tono, ¿ok? Shenme, que significa que. Por lo tanto, entonces aquí creo que se van a dar cuenta bastante claro de lo que les mencionaba de que qué pasa si elimino alguno de los números, ¿ok? Entonces, shen, que sería segundo tono, entonces coloco el número 2 ahí y me. A me, como entonces no tiene ningún tono, tiene ausencia de tono, no le voy a colocar ningún número acá. Entonces ahí ya queda claro que esta segunda palabra, ¿sí? Este carácter no tiene tono, tiene ausencia de tono, ¿ok? Entonces por eso es que si la palabra tiene tono, ustedes deben colocársela justo después de cada sílaba, ¿ok? Vamos ahora con otro ejemplo, Mingzi, ¿ok? Nuevamente, entonces, como se dan cuenta, Mingzi significa nombre y como pueden notar, tengo una ausencia de tono otra vez. Entonces, Ming, que es segundo tono, coloco entonces el número 2 y Zi, que no tiene tono, Mingzi, ¿ok? Entonces, no coloco nada después acá porque lo que quiero indicar es que hay una ausencia de tono. Tengo aquí ahora un poquito diferente el ejemplo con estos, porque si se dan cuenta, acá teníamos los mismos tonos, cuarto tono, cuarto tono. En este segundo ejemplo teníamos primer tono, ¿ok? Entonces, digamos que nos quedaban igual, pero era importante que ustedes supieran que aunque sea el mismo tono, debo señalarlo de forma individual por cada una de las sílabas. Acá, entonces, es diferente porque no son el mismo tono como en esto, sino que si se dan cuenta, acá tengo cuarto tono y acá primer tono. Tan cao, que significa pastel. Entonces, para este me quedaría de esta forma, ¿sí? Dan, que sería, el cuarto tono, entonces coloco el número 4 acá y gao, que sería primer tono, ¿ok? Acá nuevamente debo colocarlo seguido después de cada sílaba, indicar el tono. No es como que aquí puedan decir, ah, bueno, pero como aquí sí son diferentes, entonces sí los puedo colocar todo hasta de último. No, igualmente
no se entendería lo que están tratando de hacer, ¿verdad? Entonces, siempre siguiendo la regla de que después de cada sílaba colocamos el tono indicado en número, ¿verdad? Y acá tenemos otro ejemplo, mi fan, que significa abeja, ¿ok? Mi fan. Entonces, si se dan cuenta, cuarto tono, primer tono, mi, número 4 y fan sería primer tono, ¿ok? Ustedes definitivamente en su vocabulario van a encontrar otras palabras, por ejemplo, tal vez alguna palabra que tenga tercer tono y luego primer tono o segundo tono y luego cuarto tono. Y de cualquier forma ustedes ya saben entonces cómo deben ir identificando cada una de las palabras. Entonces, en su tarea, es la tarea 9GAC4. Tenían la indicación de colocar los tonos utilizando los números. Entonces, yo en la guía para esta tarea les envié una una conversación bastante pequeñita entre dos amigos y es para practicar el cambio de los tonos cuando los tenemos escritos de símbolos a números, ¿ok? Entonces, ustedes ahí tienen algunas palabras que ya conocen en la conversación, como por ejemplo ni hao. Habían otras que ustedes no conocían, entonces en la parte de abajo de la guía yo les coloqué el vocabulario adicional que era opcional. Yo les recomiendo que se lo memoricen a pesar de que es opcional porque nos va a servir más adelante. Entonces, ahí en las palabras que son nuevas, ustedes tenían indicados los caracteres y en la parte superior del carácter tenían el pinyin con el tono. Sin embargo, el pinyin que ustedes llevan ahí en esa conversación están los tonos indicados con los símbolos, ¿ok? Ustedes deben entonces ver cuál es el símbolo que se les indicó ahí y esto deben entonces cambiarlo y colocarlo siempre ahí sobre la conversación que está en la guía. Lo van a colocar entonces en números, ¿ok? Tal y como lo trabajamos acá en los ejemplos. Si entonces ustedes ven que la palabra tiene el segundo tono, ustedes le colocan entonces, colocan el pinyin nuevamente, copian el pinyin y le colocan el número 1, ¿verdad? Para las palabras que no tienen el pinyin, no es porque no las tengan que trabajar. Como por ejemplo, la conversación empieza con ni hao y si se dan cuenta, no aparece el pinyin de ni hao. ¿Por qué? Porque esa palabra ustedes ya la conocen, ya están bien familiarizadas con esa. Entonces, en ese caso, a ustedes les va a tocar escribirle el pinyin y colocarle entonces el tono con los números, ¿ok? Ahí ustedes se tienen que recordar, como les digo, es una palabra que la hemos utilizado un montón, entonces ustedes ya saben cuál es el tono, pero entonces en vez de escribirle el tono utilizando símbolos, se lo van a colocar utilizando números. Y eso sería entonces todo. Es una tarea, la verdad, bastante fácil porque este tema, como les decía, es realmente básico, pero sí de mucha importancia porque nos va a servir bastante para poner en práctica el tema número 5, que es el que nos toca a continuación. Entonces, sí les encargo, por favor, que hagan esta tareita que, como les repito, a pesar de que es bastante cortita, bastante fácil, les va a servir mucho para que al momento que veamos el tema 5, ustedes ya sepan bien cómo es que vamos a trabajar la colocación de tonos. Entonces, con esto me despido ya, les mando un gran saludo y les deseo que tengan un muy bonito día.